Bueno, se trata de una mujer que padeció en el 2011 el síndrome de Guillain-Barré. Por conservar la confidencialidad de esta persona, la vamos a llamar Lola. Bueno, Lola, de 44 años de edad, con cuadro clínico aproximadamente de 2 años de evolución, caracterizado por cefalea, dolor en cuello y paranasales. Vómitos después de cada comida con salida abundante por fosas nasales, razón por la cual consultó al médico de su localidad, quien le diagnosticó sinusitis severa. Persistiendo los síntomas y además por ataxia, fue llevada a un servicio con un especialista, quienes realizaron paraclínicos neurológicos con resultados negativos. Esta paciente acudió nuevamente al servicio de urgencias de un hospital de segundo nivel, esta vez por presentar abundantes secreciones nasales, vómito con salida nasal y alteraciones en la marcha. Posteriormente fue remitida al servicio de la unidad de cuidados intensivos de una institución de tercer nivel, el 4 de septiembre del 2010, con diagnóstico de neumonía, en donde decidieron acciones encaminadas a su tratamiento, incluida la sedación, y ahí permaneció durante 12 días. Cuando despertó de la sedación, se evidenció rigidez muscular y se realizó el diagnóstico de Guillain-Barré. El 16 de enero del 2011 es trasladada al servicio de medicina interna para continuar tratamiento y hacer seguimiento por complicaciones del cuadro clínico. El 2 de febrero, a la hospitalización a la unidad de cuidados intensivos nuevamente, donde permaneció hasta los primeros días del mes de diciembre del 2011. Al examen físico de ingreso a la institución, se encontró cabeza normocéfala, cabello negro, frente amplia, ojos simétricos, conjuntivas rosadas, húmedas, escleras blancas, pupilas isocóricas, normorefléxicas a la luz, nariz aguileña, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, presencia de cialorrea, cuello lineal, sin adenopatías, presencia de tubo de traqueostomía cubierto con apósitos estériles húmedos, conectada a ventilador mecánico, tórax simétrico, expansible, con presencia de electrodos para la monitorización cardíaca, a la auscultación, murmullo vesicular presente, abdomen blando, depresible y sin dolor a la palpación, presencia de sonda de gastrostomía para nutrición enteral, presencia de sonda vesical, conectada a cistoflop. Los miembros inferiores simétricos, con presencia de rigidez muscular y entumecimiento de los dedos de ambas manos, sin edema, piel íntegra y con palidez general. Al egreso, Lola aún no podía caminar, ni proveerse su propio alimento, ya que su fuerza muscular era deficiente, incluso para tomar una cuchara y llevarla a la boca. Además, su herida de traqueostomía no había cicatrizado. Con la iniciativa de sus familiares y su propia motivación por recuperación de su autonomía, Lola realiza ejercicios físicos y logra su independencia en la silla de ruedas. Posteriormente, hizo caminador por aproximadamente 9 meses. Después de 4 años de haber sido diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré, se evidencia en Lola un alto grado de recuperación funcional. Ahora tiene fuerza muscular y es capaz de realizar su autocuidado de manera completamente autónoma. Se observa una mujer de ojos verdes, cabello negro, peinado a la perfección,
una vestimenta impecable, una figura excepcional. Sin embargo, sus expresiones verbales y no verbales y lo que relatan sus familiares confirman que Lola no es la misma de antes. La enfermedad dejó en ella secuelas perceptibles, como la incompleta extensión de los dedos de las manos y la alteración de la marcha, caracterizada por el arrastre del pie derecho, y la sensación de desequilibrio a la bipedestación. Actualmente, usa como mecanismo de ayuda un bastón para largas distancias y siempre lo hace en compañía de alguien por el temor a caerse. Lola tiene vergüenza de salir a la calle para evitar que algunos comentarios y miradas lastimen su autoestima. Entre otra información, Lola no alcanzó a ejercer su profesión como catequista. Refiere que aún no se siente lista. Bueno, esta es pues una historia clínica que se realizó y la encontré en Google y se me hizo muy interesante. Tal vez la cronología no es, está muy amplia y no corresponde mucho, está como que muy aislado. No sé si la persona que lo hizo, esa cronología, se me hace muy larga, el tiempo de evolución, si se dieron cuenta, casi un año duró ese padecimiento, pero bueno, pues ahorita comentamos con respecto a la lectura que les di del caso clínico y pues vamos a escuchar a sus compañeros qué nos pueden decir de este tema. Bueno, a ver, compañeros, vamos, doctores, por favor, vamos a escucharlos. Claro que sí, doctora. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Y con la introducción que nos dio la doctora, pues nosotros vamos a comenzar con el tema. Bueno, ya nos conocen, somos el equipo 5, ya hemos estado pues, en otras exposiciones con ustedes. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es el síndrome de Landry-Guillain-Barré-Strauss? Es una polirradiculoneuropatía aguda autoinmune que esta va a afectar nervios periféricos y raíces nerviosas de lo que es la médula espinal por mimetismo molecular entre antígenos microbianos y antígenos de los nervios, además de factores genéticos y ambientales que van a afectar pues la susceptibilidad a desarrollar pues esta enfermedad, como lo vamos a ver más adelante en lo que es la fisiopata. La que sigue. Muy bien, ahora vamos a pasar a la parte de la epidemiología. Se dice que esta enfermedad tiene una incidencia anual a nivel mundial de 0.89 a 1.89 casos por cada 100,000 habitantes. Esto se trata a nivel pues mundial. En México se reporta alrededor de 4 casos por millón de personas, siendo estos pues predominio del género masculino con 1.78 a 1. Y pues estos van a aumentar con el paso de la edad. En niños, en el 0.6 casos por cada 100,000 personas al año, y en lo que son adultos mayores de 80 años, se van a presentar de 2.7 casos por cada 100,000 personas. Y pues esto va a presentar una mayor incidencia por picos de infección de lo que es el citomegalovirus y pues Campylobacter yeyuni, y se van a registrar justamente 2 picos de presentación, uno en la etapa adulta joven, que van a oscilar entre los 15 a 34 años, y otra en ancianos de 60 a 74 años. Y pues la que sigue, por favor. Ahora bien, su parte de etiología. Bueno, en la etiología, pues se notifican antecedentes de infecciones hasta en un 70% y pues se consideran neuropatías postinfecciosas o inmunomediadas. Estas con frecuencia ocurren días a semanas, promedio de unas 6 semanas encontré, después de una infección respiratoria gastrointestinal. De las que encontré que eran como las más comunes, eran la Campylobacter jejuni, citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela zoster, Mycoplasma pneumoniae
hemófilos influenzae y VIH, pero algunas otras podrían ser influenza A y B, parainfluenza, rabia, adenovirus, rubiola, sarampión, parotiditis, hepatitis. La vacuna contra la influenza porcina o poliomielitis o vacuna antirrábica, la que era hecha o la que es hecha con tejido nervioso, estas 2 a 7 semanas después de la vacuna pueden ser un efecto adverso que nos den el síndrome de Guillain-Barré. También la cirugía, anestesio y trauma, algún trauma. Ahí, se me olvidaba. El mimetismo molecular juega un papel sustancial, particularmente la variante axonal. El lipooligosaccárido de la Campylobacter jejuni es similar a los gangliósidos de las membranas nerviosas periféricas. Entonces, en la fisiopatología se piensa que la mayoría de todos los casos del síndrome de Guillain-Barré se deben a respuestas inmunitarias contra antígenos extraños que se desvían al tejido nervioso del hospedador por un mecanismo de similitud de epítopo. Aquí tenemos como las 2 representaciones. De la A sería de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, que esa es probable que los autoanticuerpos se unan con antígenos de mielina y activen el complemento. A esto le seguiría la formación de un complejo de ataque a la membrana que se denomina MAT en la superficie externa de las células de Schwann y el inicio de la degeneración vesicular, característica de la vaina de mielina. Y pues esto también conduce a la atracción de macrófagos activados que participan en el daño de mielina y axones, que sería la imagen de arriba. Y en la imagen B, esta sería particularmente de las neuropatías axónicas motoras agudas y de las neuropatías axónicas sensitivo-motoras agudas. En estas formas axónicas agudas del síndrome de Guillain-Barré, los axones mielínicos se dividen en regiones funcionales, en nodos de Ranvier, en paranodo y yuxtaparanodo. Internodos, perdón, o paranodo también. Los gangliosidos GM1 y GD1 tienen una expresión intensa en nodos de Ranvier, donde se localizan los canales de canales de sodio activados por voltaje, que están representados en la imagen por NAP. La proteína relacionada con la contactina, que está representada como CASP, y los canales activados por voltaje, que está representado como KV. Estas presentes en los paranodos y yuxtaparanodos. Los autoanticuerpos IgM con GM1 o GD1 se unen con el axolema nodal, que esta es la parte de la membrana celular que rodea el axón, lo que conduce a la formación del complejo de ataque de membrana. Esto hace que desaparezcan los cúmulos de canales de sodio activados por voltaje y que se desprenda la mielina paranodal, lo que puede producir una falla en la conducción nerviosa y debilidad muscular. La degeneración axónica puede aparecer en una etapa posterior y más tarde los macrófagos invaden desde los nodos hacia el espacio periaxónico y eliminan los axones lesionados. Un dato interesante es que en esta los anticuerpos contra la GD1 parecen tener especificidad excelente que favorece su unión con las raíces nerviosas motoras más que con las sensitivas, aunque gangliósido se exprese en ambos tipos de fibras. ¿Tienen alguna duda? En los subtipos, pues como les comentaba un poco, es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, que esta es la más común. Y como podemos ver, la afectación más frecuente es en adultos y que niños, en 90% de los casos en países occidentales. Esa tiene una recuperación rápida. El electrodiagnóstico es desmielinizante. La neuropatía axónica motora aguda. Niños y adultos jóvenes, prevalencia alta en China y México y puede ser estacional. La recuperación también es rápida y el electrodiagnóstico es axónico. La neuropatía axónica sensitivo-motora aguda, esa es principalmente en adultos, rara y recuperación lenta y a menudo incompleta. También electrodiagnóstico axónico y el síndrome de Miller-Fisher, adultos y niños, oftalmoplegia. Bueno, algunas características es que tengan oftalmoplegia, ataxia y reflexia. Y el electrodiagnóstico axónico o desmielinizante. Bueno, en el cuadro clínico, la que sigue, por favor. Vamos a tener el cuadro clínico clásico,
En este se van a caracterizar principalmente en debilidad respecto a los reflejos osteotendinosos, síntomas autonómicos y alteraciones en la respiración y en pares craneales. Respecto a la debilidad se va a caracterizar porque es leve, al inicio es leve, que va a ser rápidamente progresiva, ascendente. Por lo tanto, va a empezar en la parte más distal de las extremidades inferiores, como en la imagen verde con naranja que les muestro. Esta debilidad sería como el color naranja que va subiendo de la extremidad inferior hacia arriba. Esta puede llegar a desarrollar cuadriplegia de días a meses. Puede quedarse como diplegia, que nada más afecta las extremidades inferiores, pero puede desarrollar cuadriplegia en las 4 extremidades y el tronco. Respecto a los reflejos osteotendinosos, bueno, pues van a existir hiporreflexia más bien hiporreflexia, que puede progresar a reflexia, principalmente en las extremidades afectadas, que serían las extremidades inferiores. En los síntomas autonómicos va a predominar la hipotensión ortostática, o sea, de que al momento de repente va a tener hipotensión, una hipertensión arterial, puede llegar a presentar arritmias, anhidrosis, retención urinaria, atonía gastrointestinal e iridoplegia. Esto será porque va a causar va a afectar los nervios que van a inervar todas estos órganos. En la respiración puede llegar a haber una debilidad del diafragma, por lo tanto va a disminuir el flujo del aire con el volumen tidal, por lo tanto va a tener taquipnea, una hipercapnia y puede llegar a requerir intubación o bueno, requerir pues sí, intubación por la misma debilidad del diafragma que no va a permitir la respiración adecuada. Y en algunos casos se ven afectados los pares craneales, principalmente el 9, 10 y 12, presentando disfagia. También puede existir dolor neuropático que inicia en la espalda baja. Este dolor es muy característico. Parestesias o disestesias y justamente en las extremidades afectadas principalmente. Y bueno, una característica muy, muy importante es que no hay presencia de fiebre al inicio del cuadro. O sea, puede que haya fiebre en la infección, pero al inicio del Guillain-Barré no va a haber fiebre. La que sigue, por favor. El otro tipo sería el síndrome de Miller-Fisher, que es como el clásico y el Miller-Fisher son los más comunes. Este se caracteriza por oftalmoplegia, ataxia, arreflexia, va a carecer de debilidad en las extremidades y se instaura rápidamente. A comparación del clásico, que tarda de días a meses, este se instaura bastante rápido. La que sigue, por favor. Respecto al diagnóstico, la que sigue. Tenemos los criterios de Brighton, los cuales deberían de estar todos los criterios para considerarse que es es muy probable que sea un Guillain-Barré. Debilidad flácida simétrica en las extremidades, que ya se les mencioné en el cuadro clásico, reflejos disminuidos o ausentes, curso monofásico y tiempo entre aparición de 12 a 24 días, de 12 horas a 24 días. Curso monofásico, ¿a qué se refiere? De que nada más va a tener un pico de aparición, o sea, no que va a aumentar y disminuir conforme vaya avanzando, no, solamente va a ir aumentando con el tiempo. El líquido cefalorraquídeo va a tener una presencia de proteínas, ahorita lo vamos a ver. Bueno, igual, concentración de líquido cefalorraquídeo aumentado a los normales. Puede haber estudios de conducción nerviosa con algún subtipo de Guillain-Barré, igual ahorita lo vamos a ver. Y puede haber una ausencia en el diagnóstico alternativo para debilidad, que sea la debilidad que presenta que sea por otra causa. Entonces, en el nivel de certeza 1, si nos damos cuenta, están presentes todos estos criterios. En el 2 es más o menos probable que presente, y en el 3 y 4 se vuelve menos probable de que sea un Guillain-Barré. La que sigue, por favor. Los criterios de Absbury y Kornblatt. Aquí menciona diferentes criterios clínicos que son requeridos para el diagnóstico,
como son debilidad progresiva en más de una extremidad, recordemos que es principalmente en las inferiores, arreflexa o hiporreflexia en estas extremidades. También menciona sobre hallazgos que apoyan fuertemente este diagnóstico, por ejemplo, que los síntomas sean de más de 4 semanas, más o menos, bueno, de 2 a 4 semanas aproximadamente. Simetría en estos síntomas, por lo tanto va a haber, en la pierna derecha va a tener la misma debilidad que en la pierna izquierda. Si hay una asimetría, es muy poco probable que sea Guillain-Barré. Hay signos o síntomas sensitivos leves, afectación de pares craneales, principalmente parálisis facial, disautonomías y dolor. En hallazgos que se oponen al diagnóstico clínico, estos son muy importantes. Fiebre al inicio de la enfermedad. Como les mencioné hace rato, Guillain-Barré no presenta fiebre. Hay más de 50 células por metro cúbico milímetro cúbico en el líquido cefalorraquídeo, disfunción vesical e intestinal desde el principio, asimetría persistente en la debilidad, progresión lenta de la debilidad, recordemos que es relativamente rápida esta debilidad y debe de afectar a los músculos respiratorios. Una alteración pulmonar grave que no presente alguna debilidad en las extremidades, alteraciones sensoriales graves con poca o ninguna debilidad en el inicio. Y respecto a los estudios de electroneuromiografía, estos no son necesarios para el diagnóstico, pero nos van a apoyar para generar el mismo. Y bueno, ¿qué sigue, por favor? Ahorita se los voy a enseñar. Está un poco complejo la electromiografía. Bueno, esta nos va a ayudar a discriminar entre cuál presentación es la que tiene nuestro paciente, si la axonal o la desmielinizante que ya les mencionó Diego. También va a descartar otras patologías. Principalmente estos resultados de la electromiografía van a ser normales en estadios tempranos. Así que no hay que descartar la enfermedad si hacemos este estudio justo antes de las 2 semanas. Si lo hacemos posteriormente, ya va a empezar a haber una alteración principalmente en las ondas F y en el reflejo H alterados, ¿no? Sinceramente no entendí cuál es la onda F y el reflejo H, sin embargo todas las bibliografías lo mencionan. Ahora, si se alcanza a observar una alteración leve, esta puede ser por edema en los nervios o raíces con infiltrado inflamatorio. Y si hay una alteración fulminante, hay una inexcitabilidad de los nervios con degeneración axonal secundaria a la inflamación. La que sigue, por favor. No. Sí. Bueno, también para el diagnóstico se solicita un cultivo y una serología principalmente para Campylobacter jejuni, poliovirus, citomegalovirus y virus de Epstein-Barr. Perdón. Estos, como ya los mencionó Diego, son los principales virus que ocasionan Guillain-Barré. Justamente es necesario conocer qué virus fue el que ocasionó este Guillain-Barré. Sin embargo, no es realmente necesario para el diagnóstico, solamente es para poder dar un control más adecuado. También se piden anticuerpos antigangliósidos, que sería el GM1, GD1A, GQ1B. Detección de VIH, ya que también puede hacer un síndrome similar a Guillain-Barré, sin embargo se necesita hacer el diagnóstico diferencial, así como detección de tóxicos o drogas. La que sigue, por favor. Ahora en el líquido cefalorraquídeo que les mencionaba, aquí debe de haber una disociación albuminocitológica, por lo tanto debe de haber más proteínas de las que debería haber en el líquido cefalorraquídeo. Aquí les puse una tablita donde manejan los parámetros de niños mayores de un mes, en adultos y en casos de síndrome de Guillain-Barré. Ahorita nada más me voy a concentrar en los adultos. En las proteínas, si alcanzamos a ver, en el Guillain-Barré tiene más de 50 miligramos sobre decilitro de proteínas y lo normal en el adulto es de 5 a 45. Entonces aquí ya hay una disociación respecto a
albuminocitológica. También mencionaba que si hay presencia de leucocitos, debemos sospechar de VIH, síndrome, citomegalovirus y enfermedad de Lyme, sarcoidiosis o meningitis. Los demás valores deben de estar en sus rangos normales. El que sigue, por favor. Y para el diagnóstico diferencial hay muchas enfermedades en las que pueden presentarse al trastornos musculares y metabólicos como parálisis hipocalcémica aguda, depresión crónica de potasio, parálisis tirotóxica periódica, causas por hipocalcemia, hipo o hipercalcemia, miopatías necrotizantes, enfermedades de la motoneurona, tanto superior como inferior. Poliomielitis también es un diagnóstico diferencial. Las polineuropatías como la porfiria, la vasculitis, los trastornos de transmisión neuromuscular como miastenia gravis y síndrome miasténico paraneoplásico. Y bueno, hay que interrogar al paciente si no ha consumido algún agente bloqueador neuromuscular y ya. La que sigue, por favor. Muy bien, ahora gracias. Pasaremos al tratamiento y este es un tratamiento específico con primeramente el uso de inmunoglobulinas. Se recomienda la inmunoglobulina intravenosa en los primeros 5 días después del inicio de los síntomas. En esta, pues, se va a administrar inmunoglobulina a dosis total de 2 gramos sobre kilogramo en infusión continua en caso de niños y pues va a estar dividido en 1 gramo sobre kilogramo por 2 días o de 0.4 gramos kilogramos sobre día por 5 días. En caso de que no, bueno, esto se va a administrar, disculpen, en los primeros 5 días, como les mencionaba, y hasta las 4 semanas después de seguir presentando estos síntomas. En caso de no tener inmunoglobulina, se va a utilizar plasmaféresis, ¿sí? Sí. Y pues esta se va a recomendar en los casos de que el paciente no pueda deambular por sí solo y pues no es recomendable el uso de esteroides orales en esta clase de pacientes. Y bueno, y justamente la plasmaféresis va a estar recomendada en pacientes con incapacidad de 3 a 5 de la escala de Hughes, que es, más adelante lo vamos a ver. La que sigue, por favor. Respecto al tratamiento para dolor, se recomienda, pues, en primera línea el uso de paracetamol u otros AINES para el control del dolor leve a moderado. Y pues, en paracetamol, en niños va a ser de 10 miligramos sobre kilogramo dosis, pues cada 6 horas. Y en adultos van a ser 500 miligramos cada 6 a 8 horas. Bueno, la imagen que les puse es solo ilustrativa, no nos está pagando Tylenol ni nada. O en caso de que pues aumente la intensidad del dolor, se va a utilizar gabapentina o carbamazepina o gabapentina o carbamazepina con opioides por vía parenteral. Pues en caso de que se use los opioides, se va a recomendar la monitorización de los efectos colaterales. Efectos colaterales como cuáles: depresión respiratoria, hipotensión arterial sistémica, distensión vesical, etc. Y pues van a ser las dosis en adultos de 600 a 800 miligramos en 24 horas. Va a estar dividido de cada 8 o 12 horas y en niños es de 10 a 30 miligramos sobre kilogramo de peso corporal, igual dividida cada 6 a 8 horas. La que sigue, bueno, también la imagen es ilustrativa, no es. Bueno, ya, la que sigue. Después vamos a tener el tratamiento de la trombosis venosa profunda.
y pues esta se va a utilizar en exoparina subcutánea de 40 miligramos pues diarios hasta que nuestro paciente pueda caminar, y también se recomienda lo que es el uso de medias elásticas de compresión de 18 a 21 milímetros de mercurio durante el periodo de incapacidad para la deambulación voluntaria. La que sigue, por favor. Después de esto vamos a tener que dar un tratamiento pues de soporte, en este caso un apoyo ventilatorio, y pues esto va a estar indicado en pacientes que tengan un patrón respiratorio pues anormal, y se va a recomendar hacer la intubación endotraqueal bajo sedación y analgesia en caso de que los pacientes presenten estos factores predictivos de falla ventilatoria, que sería tiempo entre el inicio de los síntomas y la admisión menor a 7 días, incapacidad para toser, para pararse, para levantar los codos, etcétera. Y por otra parte tenemos datos que van a indicar intubación inmediata, que creo que está en la siguiente diapositiva. No, bueno, la anterior entonces. ¿Qué estaba? No, ok, gracias. Van a ser capacidad vital forzada menor a 15 mililitros sobre kilogramo, presión parcial de dióxido en sangre mayor a 48 milímetros de mercurio, y presión parcial de oxígeno en sangre menor a 56 milímetros de mercurio. Y también justamente en este mismo tratamiento va a estar sugerida lo que es la traqueostomía, y pues esta se va a realizar hasta las primeras 2 semanas, solo siempre y cuando no haya mejoría en la función respiratoria. En caso de que pues si haya mejoría, se continúa con el tratamiento de soporte con esta misma intubación. La que sigue, por favor. Por otra parte, vamos a tener el tratamiento de medicina física y rehabilitación. En este se va a recomendar que nuestra paciente con síndrome de Guillain-Barré tenga actividades de rehabilitación. En caso, por ejemplo, trabajar de cerca con fisioterapia, en ejercicios como mantenimiento de la postura y alineación corporal, prevención de contracturas en tobillos, mejoría de la resistencia, fortalecimiento de grupos musculares. Asimismo, pues también en actividades dirigidas a mejorar la movilidad en cama, el uso de férulas en posición neutra para tobillos, férulas en manos también, el uso de colchones pues inflables para evitar zonas de presión, y también el entrenamiento en casos graves para el desplazamiento en silla de ruedas. Y esto se va a recomendar que sea un tratamiento individualizado en cada paciente. Asimismo, también se recomienda que el paciente reciba una orientación psicológica, puesto que se va a ver mermada su calidad de vida. Entonces también es necesaria esta asistencia psicológica para que el paciente pueda tener un buen desarrollo tanto físico como mental, y no sienta que se le ha terminado la vida con esta parte. Como, bueno, se mencionaba en el caso clínico que Lola ya no quería ser catequista, me parece. Bueno, la que sigue, por favor. Ahora bien, la parte de pronóstico. Perdón, en el pronóstico generalmente es un pronóstico excelente. El 87% de los pacientes que presentan Guillain-Barré tienen recuperación total, aunque pueden persistir pequeños déficits como arrastrar ambos pies, fatiga o dolor en extremidades. Esta patología presenta el 7% de mortalidad, principalmente en casos de ventilación mecánica, así como en edad avanzada, diarrea como desencadenante, déficit motor importante y ventilación mecánica que ya les había comentado. Y bueno,
El pronóstico también se ve como alterado respecto al tipo de infección, si presenta o no falla respiratoria y una disfunción autonómica incontrolable. La que sigue, por favor. Y eso sería todo. muy bien, doctores. Muy buena clase. Excelente. Bueno, no sé si tengan alguna duda, Ninguna. algún comentario. No, doctora, gracias. No, no. Bueno, bueno, con respecto a, pues quise que les leí ese caso porque, pues ya como se los dije inicialmente, se me hizo muy interesante. Tal vez yo lo que podría comentar del caso, que fue una paciente que muy probablemente tardaron en pensar en Guillain-Barré. Pareciera un tema, realmente pareciera su diagnóstico fácil, pero yo creo que uno de los, para pensar o dar de una manera temprana a este tipo de pacientes es pensar en esta neuropatía periférica, que parece, más bien dicho, no es tan aislada, no es tan rara, es algo frecuente. Pero si nosotros pensamos ante un antecedente infeccioso, como ya lo comentaron, y con una disfunción neurológica, yo creo que ante todo hay que pensar en esta patología, porque ya vimos que siempre antecede un problema infeccioso, llámese respiratorio, llámese digestivo, llámese, inclusive está asociado a vacunas, como la de influenza, con un accidente que haya sido vacunado a este tipo de personas. Y pues pensar en este tipo de patologías, entre más se dé el diagnóstico temprano, el pronóstico, como mencionó la doctora Ali, es favorable. Las personas, entre más pronto reciban el tratamiento, el pronóstico es, la respuesta al tratamiento va a ser más favorable, las secuelas van a ser pues mínimas. La paciente se tardaron en realizar el diagnóstico. Desde el momento que empezó con problemas de ataxia, se debió haber pensado en esta patología. No sé qué estudios hay, no se refiere qué estudios le hicieron, muy probablemente no habrán hecho el estudio que podría confirmar el diagnóstico de Guillain-Barré, que es muy sencillo, el estudio del líquido de cefalorraquídeo para ver la disociación albúmino-celular. Ese es un punto importante que hay que considerar. Y también otro punto importante, que estos pacientes pues deben ser enviados a un lugar donde haya pues el tratamiento, donde haya donde se haga ese estudio, y principalmente serían en un lugar de tercer nivel, donde haya un equipo multidisciplinario, llámese neurólogo, llámese neumólogo, llámese un servicio de medicina interna, y por supuesto un equipo de fisioterapia, de rehabilitación para recibir fisioterapia, y también un equipo de apoyo psicológico. Estos pacientes pues generalmente, pues como ya le di lectura al caso clínico, pues sí tienen secuelas que requieren ser atendidas y que tienen un impacto importante en el núcleo familiar, tanto económico como psicológico al núcleo familiar. Y pues algunas personas sí llegan a recuperar la función. Aquellas personas que esta patología se instala y su evolución es rápida, su pronóstico es muy malo y un porcentaje importante fallece, y secundariamente a problemas de disautonomía, hacen arritmias ventriculares, auriculares, hacen hipotensiones severas, hacen bradicardias severas, o hacen lo contrario, taquicardias o hipertensiones que requieren ser manejadas con fármacos para crisis hipertensivas, ¿no? Y pues muchas de estas personas
o algunas de estas personas, o un porcentaje de estas personas fallecen por alteraciones a nivel cardiovascular, disautonómicos. Cuando un paciente requiere ser intubado, y pues las indicaciones para ser llevados a una terapia intensiva. Entonces, estas personas necesariamente podrían tener atención o requieren ser llevadas a una unidad de cuidados intensivos, uno, para apoyo ventilatorio y dos, para alteraciones disautonómicas que podrían llevarlos a la muerte, ¿no? Entonces, pues pareciera que es sencillo hacer el diagnóstico, pero yo creo que ante todo hay que descartar esta patología que se puede hacer como parte de un diagnóstico diferencial que se pudiera hacer o pensar ante todo en este tipo de patología que puede tener buen pronóstico si se piensa en ella, ¿no? Bueno, pues no sé si quieran comentar algo. No, doctora, todo bien. No, doctora, gracias. ¿No? ¿Todo bien? Sí, doctora, gracias. Bueno, perfecto.